Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Les saludo, amados hermanos, en el nombre de nuestro amado Señor. Estamos contentos porque Él nos ha dado un día más de vida y eso es una maravilla bien preciosa. Esté pendiente ahí a la palabra, a la escritura. Esté pendiente a lo que Dios nos quiere hablar en este día. Vamos a hablar bajo el tema la olla express de Dios. Amén. La olla express de Dios o a presión. No sé cómo le dirán en otras partes del mundo. Aquí en Colombia se llama la pitadora porque produce un pito, su sonido al salir el aire. También se le llama la olla express, la olla a presión. Bueno, hermano, esos tres nombres tiene aquí en Colombia. Usted me dirá, de pronto en Perú o en otra parte del mundo, ¿cómo se le dice a esa olla? Express cooker creo que se dice en inglés, si no estoy mal. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vamos a hablar de la olla express o pitadora o a presión de Dios. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Vayamos allá al libro de Zacarías. Santo es el nombre de Cristo. Capítulo 7, versículo 12. ¿De dónde habré sacado esto? Bueno, ya lo van a ver, amados hermanos. La olla express de Dios. Aleluya. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Me dicen, hermanos, cuando ya estén allí, gloria al Señor, digan amén allí en su casa o manden un amén allí, gloria a Dios. Dice así la escritura. Zacarías y Malaquías, y ya comienza Mateo para los que no tienen de pronto tanta fluidez, destreza en las batallas bíblicas. Está Mateo, que es el libro pues que comienza el Nuevo Testamento, pero dos libros atrás pues está Zacarías. Dice en el versículo 12 del capítulo 7, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Ya hemos orado. Tomen allí en su casita asiento. Gloria al nombre de Jesús. Y pues si están ahí pendientes a ver cómo se dice en otra parte, si mandan a decir los hermanos en otra parte del mundo a esta olla. ¿Cómo se llama la predicación? La olla express o a presión de Dios. Gloria a Jesús. Primero que todo, podemos decir, amados hermanos, que fue un invento maravilloso la olla express o la pitadora, como la conocen algunos aquí en Bogotá o en Colombia. ¿Por qué? Porque hay alimentos demasiado duros que tocaría dejarlos mucho tiempo en cocción. Además de eso, pues no se ablandarían como tal. Entonces el hombre, viendo la necesidad que había tan grande de que algo, gloria al Señor, algún alimento se cocinara más rápido que normalmente, pues Dios le dio la sabiduría para que inventara esta olla. La olla pitadora o la olla express ha sido muy peligrosa. Muchos le tienen miedo porque puede explotar por la cantidad de aire que puede allí, hermano, el vapor formar. Se dice que una olla normalmente, cuando ponemos a cocinar un alimento, sube hasta los 100 grados, 90, 100 grados, el punto de ebullición del agua. Pero una olla express puede llegar hasta los 130 y un poco más de grados centígrados dentro de la olla. Es por eso que cocina hasta 3 veces más de lo que normalmente se cocina en cualquier otra olla. Desde 1681, escuchen, desde 1681 se hicieron intentos de guardar el vapor en las ollas para cocinar más rápido. Ahí está un hombre llamado Denis Papin, algo así, que él empezó desde 1681 a mirar a ver cómo hacía una olla express. Pero estuve leyendo que muchas personas, mujeres, le colocaban peso a las tapas de las ollas y las bordeaban con masa de pan para que les guardara un poco más el vapor y así se dieron cuenta que iban cocinándose más rápido los alimentos. Pero en 1919 un hombre llamado José Alix, que era un español, fue el que la inventó como tal y la sacó al mercado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como les digo, fue un gran invento porque de ahí en adelante, aunque ha tenido muchas mutaciones, mejoras, hay ollas a presión
hasta digitales que se colocan los numeritos allí, tanto tiempo de cocción, bueno, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que lo diga mi esposa que está aquí conmigo, que la olla express es un gran invento. Amén, gloria al Señor. Una gran invención del ser humano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? ¿Para qué sirve la olla express? Pues para ablandar alimentos muy duros. Y también, amado hermano, para cocinar mucho más rápido los alimentos. Ahora, ¿será que Dios también tiene una olla express para el ser humano? ¿Será que hay cosas tan duras que el Señor le toca tomarlas y meterlas dentro de aquella olla express o pitadora o a presión, para que muchos me entiendan de otras partes de aquí de Colombia y quizás del mundo entero? Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, podemos decir que hay alimentos que se meten en la olla express y rápidamente están, como por ejemplo unas papas, ¿qué más podríamos? O algunas verduras, ¿cierto? La carne se necesita un poco más. Ahí está mi niño colocando una imagen de una de las primeras ollas que se hicieron, se inventaron. Gloria al Señor. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con la olla express de Dios? Bueno, le voy a mostrar, hermano. Gloria al Señor a través de la palabra. Esta predicación vino a mi corazón esta mañana como a la 1 de la madrugada, que no podía dormir y escuchaba mucha bulla por una parte, por la otra, borrachos pasando. Y me preguntaba o le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué el hombre será así en esta pandemia tan terrible? ¿Y por qué como que no le interesa lo que está sucediendo? Y Dios puso en mi corazón algo, hermano, que por eso dije, Dios mío, que no se me olvide, y ahora a las 5 que me levante a orar por la predicación, que yo pueda plasmarla en una hoja, y así lo hice, gloria a Dios. Y el Señor me decía, por la dureza de su corazón. Y me vino a mi mente, ¿será que Dios trata con el ser humano para ablandarle ese corazón? Porque no hay otra cosa más dura en esta vida. Mire, todo tipo de carne se ablanda en una olla express, pero no hay cosa más dura en esta tierra que el corazón del ser humano. Eso es lo que me mostraba Dios en el día de hoy, en esta madrugada. Tenía otra predicación ya lista, pero Dios me puso que hablar acerca del corazón que se puede volver tan duro como dice en Zacarías capítulo 7 versículo 12, y pusieron su corazón como el diamante. Y el diamante es una de las materias naturales más duras de la tierra. Él es más duro aún que el hierro, es más fuerte, más resistente al calor, etcétera. Es uno de los materiales que no se ablandan fácilmente. Y es por eso que el Señor, hablando del pueblo de Israel, de la raza humana como tal, dice, su corazón es como un diamante. Y ahí vino a mi vida, Dios tiene que utilizar una olla express, donde ha puesto al ser humano a hervir a altos grados hasta que su corazón se ha ablandado. Claro que también tenemos que hacer la salvedad que muchos alimentos, entre más se cocinen, más duros se vuelven. Yo recuerdo hace unos días, en el tiempo de que venden pescado seco, que compramos un pescado y lo traje. Mi esposa apenas lo vio, dijo, y cuando la esposa dice así, entonces ya uno sabe que como que no compró lo que era. Y metimos a la pitadora, a la olla express este pescado. Y entre más lo pitaba, más cauchudo se volvía, como un caucho. Mi esposa decía, esto es como culebra, esto es como guío, esto es como de esas anacondas, porque entre más lo cocino, más, y yo lo probé y era como de esas chancletas, no sé, esas arrastraderas que a veces nos colocamos, que son como de goma, dura, y se mordía y nada, me tocó irlo a cambiar. Gracias al Señor me dieron otro pescado. Pero amado hermano, hay gente así que entre más Dios la mete en la pitadora, en la olla para ablandar su corazón, más duro se vuelve, como el corazón de Faraón. Alabanza sean al nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué le llamé la olla express de Dios? Porque la olla express de Dios ha estado desde el principio del mundo, y el Señor ha metido allí a gente como por ejemplo a Adán y Eva, que los sacó de allí para cambiarle el corazón, o como a Caín, que le puso una prueba y le dijo, de ahora en adelante vas a salir de aquí y vas a andar errante, vas a andar por otras partes. Y en lugar, hermanos, de esta dificultad,
haberle ablandado el corazón, se enoja contra Dios y le dice: tú eres duro, mi castigo es muy duro y cualquiera que me viere me matará. Ahora, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, el Señor dice: no va a contender mi espíritu con el hombre, porque el hombre desde su juventud es duro, es malo. Y dice en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, en un momentico le leo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente que el mal, dice la palabra de nuestro amado Dios. Estos ejemplos que le estoy dando es para que nos demos cuenta que el corazón del hombre se puede llegar a endurecer. No nace duro. El corazón de un niño, la Biblia dice que él crea al hombre recto, pero el hombre busca muchas perversiones. El corazón de una persona cuando nace, va creciendo, es blando, pero llega el momento que él mismo empieza a endurecerlo contra Dios, como en el capítulo 10 de Génesis, hablando de Nimrod, que fue el que inventó todas las religiones del mundo, el que inventó la idolatría. Dice la escritura que él se volvió contra el Señor, contra Dios, y al volverse contra Dios, entonces empezó a hacer reinos para él, y él fue el precursor de la Torre de Babel. Y dice la palabra del Señor que dijeron los hombres: no nos vamos a esparcir como dijo Jehová, sino nos vamos a juntar, y aquí vamos a hacer un reino, y vamos a traer a esta torre el cielo. O sea, en otras palabras, vamos a ser nuestros propios dioses, y de hecho lo hicieron. Los vestigios en 1899 se empezó allí en Irak, donde estaba Babilonia, donde estaba la Torre de Babel, unas excursiones también. Unos arqueólogos empezaron a hacer un trabajo que se les dio permiso hasta 1914, porque luego empezó la guerra, la Primera Guerra Mundial, y se cerraron fronteras y no se pudo hacer más nada. Pero durante 15 años, desde 1899 a 1914, se hicieron excavaciones, y una de las cosas que encontró aquel hombre arqueólogo, si no estoy mal era británico, encontró los vestigios de la Torre de Babel, donde en cada piso se alcanzaron a construir 8 pisos, y en cada piso, quitando la arena, porque la arena durante miles de años había tapado la ciudad de Babilonia, y quitando la arena encontró estos vestigios de un templo de la Torre de Babel, que tenía 8 pisos, y en cada piso tenía inscripciones, adoraciones a un Dios distinto. Vea que hasta en ese tiempo el corazón de un hombre se endureció contra el Señor, y se le llamó el vigoroso cazador en contra de Jehová. Ahora, ¿qué me dice? Del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue duro, y su corazón se endurecía muchas veces delante del Señor, y el Señor lo pasó por unas ollas express, hermano, por unas pitadoras tan fuertes que muchas veces ablandó el corazón en muchos de ellos, pero en otros se lo endurecía mucho más. Gloria a Dios. Quiero decirles, ¿qué es lo que endurece el corazón del ser humano, amado hermano? A tal punto que cada día se aparte más y más de Dios. ¿Ustedes lo quieren saber? Allí en Hebreos capítulo 3, gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice así, 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué endurece el corazón del ser humano? El engaño del pecado, o sea, la maldad. Cuando una persona no presta oído al Señor, también dice la Escritura: si oyeres, así como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, aquí en Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón como el pueblo lo hizo en Meriba, allá en Masá, y vieron mis obras durante 40 años. Entonces, lo que dice la Escritura que endurece el corazón del ser humano es estar en un pecado, seguir en él y escuchar la palabra y no ponerla en práctica. Eso va endureciendo el corazón del hombre, el corazón de un cristiano. Porque hay hermanos llamados cristianos que asisten a una congregación, pero ¿cómo está su corazón? Duro delante del Señor. Y el Señor les habla y ellos no cambian. Y el Señor, por medio de una palabra, toca su corazón, pero su corazón está como un diamante,
Y no interesa que Dios los pase por momentos duros, por momentos difíciles. Por ejemplo, ahora el Señor está pasando al mundo por una pandemia. Esa es la olla express de Dios. Se lo aseguro, hermano. En esta madrugada, como les decía, estamos hablando de la olla express de Dios para los que se han conectado. En esta madrugada yo veía como esa olla y cómo Dios mete a la humanidad, las ha metido allí, pero que muchos salen blandos, pero otros salen con su corazón aún más endurecido. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro amado Señor? Ya sabemos que endurece el corazón del ser humano escuchar la palabra y no hacer caso, seguir en el mismo pecado. El corazón se va endureciendo poco a poco y después, así pase lo que pase, ese corazón no se va a ablandar. Miremos un poco lo que el Señor hizo, por ejemplo, con un hombre llamado Moisés. Moisés sale de Egipto a los 40 años porque mató a un egipcio, lo iban también a matar a él. Y el Señor dice, Moisés necesita una pitadita, una metida en la olla express. ¿De cuántos años? De 40 años en el desierto. Por eso les decía que hay alimentos más duros que otros. Yo he aprendido a cocinar al lado de mi esposa y le he preguntado, hace unos días hice como un sudado de pollo, me parece, de carne. Y entonces eché la papa, primero la carne la pité un rato y luego eché la papa y el plátano. Pero sabe que cuando terminó la cocción de la papa, el plátano quedó duro. Cuando lo serví, mi esposa me dijo, ¿echaste el plátano con la carne o con la papa? Entonces yo le dije con la papa. Ahí está el error, porque debe echarse con la carne, porque el plátano es más duro que la papa. Ve, amado hermano, hay gente que con una sola pitadita y a veces ni con una pitadita, apenas va a empezar a pitar la olla express, ya hay que bajarle y hay que sacarle la presión, el aire, porque ya estuvieron. Pero hay otros más duros que necesitan horas, como por ejemplo ese maíz trillado que se le llama así, o peto, para hacer mazamorra. Si se le llama aquí en Colombia, no sé en otros países, gloria al Señor, porque estamos predicándole no tan solamente una iglesia aquí en Colombia, sino ya se llama internacional. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque empiezan bastantes el día domingo, quizás se queden 70, 80 el día domingo después en la predicación, porque cada uno tiene, muchos tienen su pastor que está transmitiendo a esta hora. Pero gloria al Señor por los que están allí, amado hermano. El día viernes, si no estoy mal, el presbítero, nuestro presbítero de la zona 35 hizo un estudio y empezó a preguntarle, hermano, hágame el favor y me dice, cada uno de los que están conectados, ¿cuántos hay con usted? Y comenzaron a decirle, estoy yo más otros 3, estoy yo más 6, estoy yo más 5, estoy yo más 2, más 3. Y entonces habían unas 70 personas conectadas, más o menos se sumó un promedio de unas 4 personas, porque había algunos que hasta 6. Un promedio de 4, 7 por 4, 28, casi 300 personas estaban en el culto conectadas. Bendito sea el Señor. Ahora, no sabemos, no, tampoco le voy a preguntar cuántos hay con usted, pero muchos deben estar detrás de su dispositivo. Gloria a Jesús, para que entendamos que el Señor con cada uno tiene un trato distinto. Y hay gente que dice, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me da tan duro Dios? Porque su corazón es más duro que el de otros. Porque usted ha permitido que su corazón se endurezca y el Señor le pone más llama. Y comienza a sudar esa olla y comienza usted ahí dentro a dar vueltas en ese vapor. Y a pitar la olla y a pitar la olla y suena esa olla. Pero su corazón muchas veces no se ablanda fácilmente. Moisés necesitó 40 años de olla a presión. 40 años, a los 40 años es que Dios lo llama y le dice, Moisés, desde la zarza, necesito que vayas a Egipto y saques al pueblo. Señor, pero yo no sirvo para nada. Mire hasta donde se había ablandado como mucho. Porque recuerde que en Egipto tenía fuerza y poder. Y mató a un egipcio y él quería o creía que era con la fuerza. Así a las malas, a las patadas. No es así, amado hermano. Y luego, después de esa cocción de 40 años en el desierto, día y noche cuidando ovejas, el Señor trató con él y lo ablandó, no de más, porque el Señor sabe hasta dónde. Pero si él decía, Señor, yo no sirvo, Señor, yo no puedo, Señor, como que no, manda a otro. Y el Señor le dijo, no, Señor, lo pité 40 años, lo metí en la olla a presión 40 años, para que usted me diga que ahorita no, tiene que ir. Y mire que fue.
Y luego, después de esta cocción de 40 años, aleluya, dice la escritura que Moisés era el hombre más manso de la tierra, que Moisés era el varón de Dios. Bendito sea Dios. Lo que me llama la atención es que él se dejó ablandar, es que él dejó que Dios tratara con su vida, así sirvió. Pero luego el Señor saca a Israel de Egipto y lo mete en una olla a presión durante 40 años, por el desierto vagando. Se ha dicho, haciendo cálculos, que Israel, cuando salió de Egipto para llegar a Canaán, solamente se demorarían 11 días en llegar a ese lugar. Que con una cosita y la otra, máximo 2 meses. En 2 meses hubieran llegado a la tierra prometida. Pero desde que salieron, Israel empezó a mostrar la dura cerviz y su corazón duro. Y entonces el Señor dijo, tengo que pasarlos por la olla express, porque así no sirven para entrar a la tierra prometida. Y fue cuando, pues lo primero que el Señor vio, cuando el mar rojo estaba allí y ellos empezaron a murmurar duros de corazón, ¿cierto? Todos los milagros que Dios había hecho en Egipto, y luego vienen a murmurar y a decirle, ¿por qué no nos morimos mejor allá en Egipto? No habían tumbas, no habían sepulcros. Y luego el que el Señor los deja pasar el mar rojo, ellos están contentos, pero a los 3 días no hallan agua y empiezan a murmurar ahí en Mara. Recuerdan, amados hermanos, en el capítulo de Éxodo, si no estoy mal, el 14, gloria al nombre de Cristo, no, un poquito más allá, el capítulo 15, el agua de Mara. Y de ahí en adelante, el capítulo 16, siguen murmurando y diciendo que vamos a comer, nos sacaste a este desierto para matarnos. Y siempre Israel estaba en una disposición al mal, no al bien, no adorar y glorificar al nombre del Señor. Un día, 2 años después de haber salido de Egipto, pecan tanto delante del Señor que dicen, porque vinieron esos espías malvados, a los 2 años vinieron esos espías malvados diciendo, esa tierra es muy dura, esa gente es muy alta, y ellos se desanimaron y comenzaron a hablar mal delante del Señor y a decir, nos sacaron para matarnos aquí en este desierto, no podemos entrar, nuestros niños van a ser presa. Y el Señor les dice, esta gente necesita, estando al borde de la tierra prometida, amado hermano, no estaban lejos, al borde de la tierra prometida, al límite. Y el Señor les dice, necesitan 38 años más de olla pitadora, 38 años más de pruebas, de tribulación, de pasar por este desierto que los consuma el calor y la helada. Qué cosa tan tremenda. Yo pensaba en esta mañana, Señor, ayúdame, que yo no necesite pitadora, que mi corazón lo pueda entregar totalmente. Por eso es que dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Y en Jeremías capítulo 18 me dice la escritura que el corazón es perverso y malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, Dios de los ejércitos. Dame, hijo mío, hoy tu corazón, dice el Señor, entrégame tu corazón. ¿Qué es el corazón en el ser humano? ¿Este músculo? No, es el centro de la vida del hombre. Es como el alma, es donde están las emociones, donde está su carácter, donde está, hermanos, sus pensamientos, lo que es en sí la persona. 38 años más al pueblo le tocó dar vueltas por el desierto para poder entrar en la tierra prometida. Y muchos no se ablandaron. Los que se ablandaron fueron los niños, los jóvenes, los viejos. Como esa carne vieja que a veces uno compra, amado hermano, que le venden de una vaca muy vieja ya, de muchas crías, que usted echa esa olla a la pitadora. Me ha pasado, yo pido carne fresca, yo pido carne buena, pero me ha pasado, llego y se la traigo a mi esposa y pita esa olla y ya la 1 de la tarde y la 1:30 muchas veces, y yo miro para la cocina y mi esposa me dice, esa carne salió pero dura, y tanto rato pitándola, y para no desperdiciarla nos la comemos así después de tanta cocción. Pero dura esa carne y no tiene gusto, ya se le ha sacado como toda ese jugo, como todo ese gusto, ese sabor, queda como un bagazo en muchas ocasiones. Así le pasó al pueblo de Israel. En tantos años de olla express, muchos murieron, se murieron en el desierto, se acabaron. Así pasó con ellos. Muchos de ellos se perdieron. Ahora, entran a la tierra prometida. Pero cuando entran a la tierra prometida se olvidan de Dios. La Biblia me dice en el capítulo 1 de Jueces que murió Josué y toda esa generación.
con él. Y la generación que se levantó no le importó conocer a Dios. No le interesó quién los había metido allá en la tierra prometida. Y empezaron a alejarse del Señor, y el Señor los pasó por más de 400 años de jueces. El libro de Jueces, desde el capítulo 1 hasta que termina, los capítulos del libro de Jueces, transcurre un tiempo, y eso que el último juez comienza en primer libro de Samuel, ¿no? Porque Samuel fue el último juez, y desde que empiezan los jueces hasta los primeros capítulos del libro de Samuel, que como les decía es el último juez, transcurren más de 400 años, amado hermano, de olla express para ese pueblo. Porque se iban del Señor, caían en las manos de los imperios, o mejor, de los reinos que estaban a su alrededor. Y allí cuando ya sentían que iban a morir, entonces decían: Señor, perdónanos. Y Dios le levantaba un juez como Barak, un juez como Débora, como Sansón, como Jefté y otros más, Ahod. Hay algunos ahí bien famosos que el Señor los levantó, pero fueron 430 años, amado, hasta que el Señor en su misericordia escuchó esas oraciones que querían un rey, y Dios les puso rey. Duraron con reyes muchos años también, muchísimos años, hasta que Dios se cansó de ellos y vinieron los imperios como el asirio, el imperio babilónico, medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Todos estos imperios fueron como una olla pitadora para Israel, porque Israel se alejaba del Señor. Yo leyendo esta historia digo: ¿cómo ha aguantado tanto Israel? Pero tantísimo todas estas cosas duras. El Señor es tan lindo que no ha dejado que se extermine el pueblo, pero sí en esa olla pitadora que los ha metido en muchas ocasiones, el pueblo ha sufrido de una manera terrible. Los han diezmado de una manera, hermano, impresionante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Luego del imperio romano, en el año 70, o entre el imperio romano y el año 70, Israel, como rechazó a Jesucristo y dijo que nos lo cobren a nosotros, vino un general romano en una revuelta judía. Vino un general romano llamado Tito, entró a Jerusalén, destruyó el templo, mató a miles de personas, casi los extermina, y de allí fueron esparcidos por todas las naciones los israelitas por 1900 años. Qué cosa tan tremenda. Yo me aterré que el Señor pasó a Moisés por 40 años de olla pitadora, pero ahora me aterro más que desde el año 70 hasta 1969, casi 1900 años, el Señor puso al pueblo en una pitadora impresionante, como en el año 1900, desde el 36, que empezó Hitler a tener un odio descomunal contra los judíos. Y yo pienso que Hitler también fue una olla pitadora. No sé qué ustedes piensan, amado hermano, donde ablandó el pueblo de una manera increíble. Mató casi 6 millones o más de 6 millones de personas. Mire todo lo que ha hecho Dios con el pueblo para que no se pierda. Porque el Señor lo pasa a usted y me ha pasado a mí por tantas situaciones difíciles, por la olla express de Dios que estamos hablando en esta mañana. Ese es el título, Zacarías 7:12, porque el corazón del ser humano es duro y hay que meterlo en la olla de presión. Amén. En la olla donde se calienta más, donde los grados suben más. Porque el Señor pasó al pueblo israelí, lo pasa a usted, me pasa a mí, para que no nos perdamos, para que nuestro corazón se ablande, porque los problemas, las dificultades ablandan muchas veces el corazón del ser humano. En otras lo vuelve más duro. Que el Señor nos guarde. Después de Hitler, ya el pueblo, desde 1969, claro, tuvo guerras terribles, hermano, terribles. La guerra de los 3 días, bueno, guerras terribles, hasta que en 1969 ya se le dio al pueblo como el aval de ser una nación otra vez constituida hasta el día de hoy. Y Dios los ha guardado, aunque muchos países, por ejemplo Egipto, quiso volverlos a conquistar y no pudo. Dios los ha ayudado, pero Israel necesita otra pitada, otra olla pitadora, volver a meterlo. ¿Cuándo? No sé si usted me pueda responder allí en su casita. ¿Sabe cuándo, hermano? En la gran tribulación. Israel va a volver a pasar por una olla pitadora muy terrible que se llama la gran tribulación, que es la cocción más tremenda que va a tener Israel. Para que entienda
que ese hombre que se levantó no era Cristo, sino el anticristo. Porque recuerde que el anticristo se va a levantar después del arrebatamiento de la iglesia, se va a levantar como Cristo y Israel lo va a aceptar durante 3 años y medio, y a los 3 años y medio prende Dios la olla pitadora, mete al pueblo de Israel de una forma impresionante. Dice la Biblia que es la angustia de Jacob. Dice la palabra del Señor que nunca ha habido tribulación tan grande como esa, la gran tribulación para Israel. Aleluya. Y ya saldrá un pueblo distinto. Cuando Cristo venga en su segunda venida, al final de la gran tribulación, ya habrá un pueblo muy distinto al de ahorita. Ahorita Israel es la niña de Dios, es la bendición de Dios, pero Dios tiene un proceso con ellos distinto. Ahora, para finalizar, durante el milenio, no tan solamente con Israel, sino con todo el mundo, todos los que pasen vivos al milenio, en el milenio 1000 años sin pecar, 1000 años sin morir, no hay muerte alguna, y al final de los 1000 años el Señor suelta a Satanás para que salga de allí del abismo, y vuelve el Señor a meter al mundo en una olla a presión para que queden los que deben quedar, porque muchos se van a dejar engañar por el diablo y el diablo lo va a arrastrar después de haber vivido 1000 años con Cristo. Yo pienso, hermano, el corazón del hombre es terrible. Hoy que veía esto, es terrible, terrible, terrible. Con razón un pastor en una ocasión predicaba: cuando miro dentro de mí, veo las profundidades del infierno. Y es así. Este corazón solamente lo conoce Dios. Este corazón es para entregárselo al Señor. Si usted lo maneja, ese corazón lo lleva al infierno, porque se le vuelve duro ese corazón. Ahora, ¿cómo Dios nos mete? Hemos hablado del pueblo de Israel, pero recuerde que el pueblo de Israel en el capítulo 10 de 1 Corintios dice que es parecido a nosotros, que es para que nosotros no hagamos como Él. Pero si miramos nuestras vidas en esta ocasión, ¿será que Dios nos ha metido también en olla express? Claro que sí, hermano, con muchas enfermedades. Hay personas enfermas que aquella situación de enfermedad los ha ablandado para seguir a Dios. Otros maldicen a Dios y se van de la congregación. Pero Dios los ha pasado por estas enfermedades, como por ejemplo le decía, esta pandemia es una pitadita del Señor. Y eso que no es mucho, hermano, ha pasado el mundo. Algunos nos hemos arrepentido más. O sea, hemos dejado la pereza, el sueño, el cansancio. Algunos cristianos hemos buscado más a Dios, nos hemos llenado más del Señor. Pero otros en este momento se han endurecido más. Están más desanimados, no les importa el tiempo que estamos viviendo. El Señor, dolido en su corazón por la dureza de los israelitas, de los fariseos, les dijo: hipócritas, que conocéis si va a llover, si va a hacer sol, pero no sabéis las señales del cielo, lo que está pasando ahorita en este momento. ¿Cuánto hermano, en lugar de estar más fuerte, está más desanimado? En esta pitadora, es por eso que se ha acabado el trabajo para muchos. Señor mostrándole, diciéndole: necesitas